Imagina vivir en una sociedad donde todo parece estar al borde del colapso: corrupción en el gobierno, conflictos entre familias, un sentido profundo de desconexión entre las personas. En tiempos como estos, las preguntas fundamentales sobre el cómo debemos vivir y relacionarnos con los demás se vuelven urgentes. Y es en medio de este caos, hace más de 2000 años, que un hombre surgió con una visión. Un hombre que, aunque no fue un rey ni un guerrero, dejó un legado más duradero que cualquier imperio. Su nombre, Confucio. Confucio no era un profeta, ni pretendía serlo. No fundó una religión ni prometió la vida eterna. Lo que ofrecía era algo mucho más cercano, más inmediato, pero igualmente transformador: un camino hacia la armonía en la vida cotidiana, un sendero hacia la virtud, tanto en lo personal como en lo colectivo. Pero, ¿qué significa eso realmente? ¿Cómo puede alguien guiar a millones de personas simplemente con ideas, con palabras? Para Confucio, todo comienza con la virtud. Pero ojo, la virtud no es algo que simplemente poseemos. Es algo que cultivamos, que construimos cada día, en cada interacción. Para él, la clave estaba en el concepto de ren, una palabra que a menudo se traduce como benevolencia o compasión, pero que en realidad es mucho más profunda. Es la capacidad de tratar a los demás con humanidad, con respeto, de ver más allá de uno mismo. Confucio creía que nuestra sociedad se construye sobre relaciones. Somos, en esencia, seres relacionales. Pero esas relaciones no deben basarse en poder o en explotación, deben fundarse en el respeto mutuo y la compasión. Para él, el orden social no nace del control, sino del ejemplo. Un líder virtuoso no gobierna con miedo, sino con virtud, y su pueblo lo sigue no porque le teman, sino porque lo admiran. ¿Te imaginas lo radical que suena esto en un mundo tan lleno de luchas por el poder? Pero Confucio era claro: la armonía social no empieza en el gobierno, empieza en el hogar. La familia es el primer campo de batalla. No me refiero a conflictos, sino al lugar donde realmente aprendemos a ser humanos. ¿Cómo tratamos a nuestros padres? ¿Cómo tratamos a nuestros hermanos? Porque, para Confucio, si no podemos vivir en armonía en casa, ¿cómo podemos esperar hacerlo en el mundo? Este principio se llama xiao, o piedad filial. En un mundo moderno, este concepto puede parecer anticuado, o incluso opresivo. Pero, ¿y si lo miramos de otra forma? ¿Qué pasaría si, en lugar de pensar en xiao como simple obediencia, lo entendemos como un reconocimiento de que nuestras relaciones más cercanas son la base de quienes somos? Que la verdadera libertad no es rechazar nuestras raíces, sino encontrar un equilibrio entre lo que heredamos y lo que construimos por nosotros mismos. Pero aquí es donde Confucio añade un matiz aún más interesante. Porque, aunque habla mucho de la tradición, él no es un simple defensor de seguir ciegamente las normas. Al contrario, dice que las normas deben evolucionar con el tiempo. Debemos adaptarlas según la situación, siempre con el objetivo de mejorar a la sociedad y a nosotros mismos. Y este es el punto donde Confucio se vuelve realmente interesante. No está proponiendo una rigidez moral, está proponiendo una especie de danza, una interacción dinámica entre el individuo, su entorno y la tradición. Un juego de equilibrios en el que el sentido de lo que es correcto y lo que es justo cambia dependiendo del contexto, pero siempre con un principio fundamental: el bienestar común. Es por esto que Confucio también insistía en la educación. No solo para adquirir conocimientos, sino para desarrollar el carácter. El Junzi, o el hombre superior, no es el que tiene poder o riquezas, sino el que ha perfeccionado su carácter, el que ha aprendido a actuar con moderación, con integridad. Porque, según Confucio, el conocimiento sin virtud es un peligro. Ahora, en un mundo que glorifica la rapidez, el éxito inmediato y el individualismo, esta idea puede parecer casi subversiva. Confucio nos recuerda que la verdadera grandeza no está en lo que logramos externamente, sino en lo que somos internamente. Que el camino hacia una vida plena no se trata de acumular cosas o de ganar batallas, sino de perfeccionarnos, de ser más humanos. Pero esto no es una receta para la pasividad. Confucio no nos dice que aceptemos las injusticias o que nos conformemos con lo que tenemos. Al contrario, nos desafía a ser agentes de cambio en nuestro entorno.
Nos pide que seamos ejemplos de virtud en nuestras acciones diarias, que enfrentemos el caos no con rabia, sino con sabiduría. Porque, como él mismo decía, mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Y es aquí donde el mensaje de Confucio adquiere una resonancia especial. Porque, aunque vivió en una época de guerras y divisiones, su visión de la vida es profundamente optimista. Para él, la armonía no era una utopía inalcanzable, sino un ideal al que todos podíamos aspirar. Un ideal que comenzaba con algo tan simple, pero tan poderoso, como tratar a los demás con respeto. Confucio creía que la humanidad tiene el potencial de crear un mundo mejor. Un mundo en el que las personas se traten con dignidad, en el que las leyes se basen en la justicia y no en el poder, en el que los líderes sirvan al pueblo y no a sí mismos. En un mundo que muchas veces parece fracturado, lleno de divisiones y enfrentamientos, el mensaje de Confucio sigue siendo relevante. Porque, aunque los tiempos cambien, la esencia humana sigue siendo la misma. Seguimos siendo seres sociales, seguimos buscando conexión, seguimos anhelando un sentido de pertenencia y armonía. Así que la próxima vez que te enfrentes a una decisión difícil, a un conflicto o a un dilema moral, tal vez puedas preguntarte, ¿cómo actuaría el hombre virtuoso? ¿Cómo puedo cultivar la benevolencia, el respeto y la sabiduría en mi vida cotidiana? Porque, al final, la verdadera transformación no comienza en los grandes discursos ni en los actos heroicos. Comienza en el hogar, en las pequeñas decisiones, en cómo tratamos a quienes nos rodean.